les va a servir. Les vuelvo a decir, ustedes en serio que les falta mucha actitud y madurez desde el punto de vista de estudiantes de medicina. Mucho. ¿Ya? Y eso haría que sean también más efectivos en todos sus exámenes. ¿Sí? Entonces, la sangre todo el tiempo está llegando desde las venas a los aurículas. En este caso voy a estudiar en el corazón derecho. Entonces, esta sangre que está llegando, ¿qué es lo que hace? ¿Ya? Hace que la presión dentro de la aurícula aumente. ¿Ya? Hace que la presión dentro de la aurícula aumente. Entonces, ese aumento de la presión, ¿ya? Sabiendo que el ventrículo está en diástole, o sea, con baja presión, ¿ya? Hace que este aumento de presión empuje y abra la válvula, en este caso auriculoventricular. Entonces, el llenado ventricular se divide en un llenado ventricular pasivo, ¿ya? Y un llenado ventricular, ¿qué? Activo. El pasivo es un llenado que se llama rápido, porque la sangre cae directamente de aurículas a ventrículos por una diferencia de presión, porque la aurícula ya está llena de sangre con la sangre que está viniendo de las venas. ¿Correcto? ¿Está ahí? Sí. Bien. Pero mientras tanto, ya se ha producido la onda P, que le ha dado la orden a las aurículas. ¿Para qué? Para despolarizarse. Pero ya el ventrículo, ¿qué está haciendo? Se está llenando. 2/3 o 75% de la sangre de los ventrículos se llena de esta forma rápida. Así, 75%. ¿Correcto? Sí. Pero ya se ha dado la orden a las aurículas. ¿Para qué? Para que se despolaricen y después se contraen. Entonces, como ya se ha dado la orden, inmediatamente después de que se ha llenado estos 2/3, la aurícula ya ha recibido la orden para contraerse por la despolarización. La aurícula, ¿qué es lo que hace? Se contrae y se produce la sístole auricular. Lo que hace es que la sangre termine de llenar a los ventrículos hasta un 100%, o sea, el tercio restante. El libro dice 25%, como tú quieras. Entonces, se ha producido en este caso, el llenado ventricular. ¿Correcto ahí? Ya. Entonces, justo cuando se produce, ¿y esto por qué se llama activo? Porque depende de la contracción auricular. En este caso sería la sístole auricular. El periodo activo está bajo la sístole auricular. Los hemos dado examen, los del M, ¿no les he dado su nota del último examen? No. Era de ciclo cardíaco, ¿correcto? ¿Ya? No lo han hecho bien. Así que mejor les vale haberlo hecho bien. Y muchas de las preguntas están mandadas para el parcial. Así que mejor les digo que lo hagan. ¿Ya? Y que está en relación con estos fenómenos. ¿Ya? Entonces, ¿qué se produce en el llenado ventricular? Un llenado rápido, un llenado lento, y se produce la despolarización auricular y después la sístole auricular, la contracción auricular. Una vez que termina todo esto, ya justo aquí se produce el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Ese cierre marca el final del llenado, ¿ya? Y ese cierre corresponde al primer sonido cardíaco, el famoso la o el si quieren, la. ¿Ya? Entonces, los ventrículos que están llenos, se ha cumplido con la primera fase del ciclo cardíaco. La segunda fase del ciclo cardíaco se inicia con el cierre de las válvulas, pero ya previamente ya se ha mandado la orden para que se despolaricen ¿quién? Los ventrículos. Ya ni bien ha terminado este llenado, ya se están despolarizando los ventrículos, todavía no contrayendo, pero se ha dado la orden para que se contraigan. Y la orden para que se contraigan, ¿qué se llama? Despolarización. Entonces, una vez que se ha dado esa orden, los ventrículos empiezan ¿a qué? A contraerse. Ahí está. Los ventrículos empiezan aquí a contraerse. ¿Sí? Y dentro del ventrículo, ¿qué es lo que pasa? Va aumentando la presión. Ese periodo donde aumenta la presión del ventrículo, aumenta la presión ventricular, pero el volumen se mantiene igual, así que lo voy a poner, se llama periodo de contracción isovolumen. Características, ¿sí? Las válvulas tanto
y vamos a dibujar a la pulmonar. Las válvulas, ¿sí? Tanto auriculoventriculares como semilunares están cerradas. Pero el ventrículo, ¿qué es lo que pasa? Aumenta su presión, ¿ya? Y las válvulas, y mantiene su volumen, y las válvulas están cerradas. ¿Qué es lo que pasa cuando sigue aumentando la presión? ¿Sí? De tal forma aumenta la presión que vence la fuerza de apertura de la válvula sigmoidea. Pero antes de abrir la válvula, mejor quiero decirles otro detallito, ¿ya? Cuando está aumentando la presión dentro del ventrículo, como que la válvula esta, ¿qué quiere hacer? Abrirse, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque las cuerdas tendinosas de los músculos papilares obligan a que la válvula se mantenga, ¿qué? Cerrada. Lo único que hace la válvula, ¿qué hace? Es abombarse hacia la aurícula. Lo que genera la onda C, porque la onda A está formada por la contracción auricular, ¿correcto o no? Sí. ¿Sí? Por eso que necesitas imaginación y seguir lo que hemos hecho. De todas formas se puede explicar la del psicocardíaco. Y aquí esta forma la onda C. ¿Cuándo se forma la onda C? Justo en la contracción isovolumétrica. ¿Ya? Bien. Ahora, sigue subiendo de tal forma la presión aquí que vence la fuerza de apertura de esta válvula. ¿Y qué es lo que hace? Una vez que vence esa fuerza de apertura, se abre la válvula. Al abrirse la válvula, entonces te tendría que decir que aquí hay un evento importante. ¿Cómo termina la contracción isovolumétrica? Con la apertura de las válvulas sigmoideas. Ahí termina este periodo, ¿ya? Y empieza ¿quién? El expulsivo. El expulsivo, ya ahí está, el expulsivo lo que hace es lo siguiente, ¿sí? Generar la salida de sangre del ventrículo a través de las arterias, en este caso la arteria pulmonar, ¿ya? Esto, lógico, con una contracción del ventrículo que garantice ese proceso. En el expulsivo es importante de que entiendan dos igual, un expulsivo rápido y un expulsivo ¿qué? Lento, ¿ya? El rápido es el donde sale la sangre más rápidamente, el 60-70% de la sangre, y el lento, el otro resto, ¿ya? Ahora, mientras estás produciendo ese expulsivo, ¿ya? La presión que se genere en el ventrículo se transfiere ¿a quién? A la arteria respectiva, en este caso la pulmonar. Por eso que la presión que ha generado, si este es ventrículo derecho, ¿cuánto es su presión? 25 milímetros de mercurio, la transfiere a la arteria de 25. Si fuera aorta, ¿cuánto es la presión? 120. Y el ventrículo genera eso, la transmite. ¿Ya? Entonces genera la presión sistólica. Bien. Una vez que el ventrículo ha logrado expulsar esta cantidad de sangre, la necesaria, ¿ya? Por favor, eso es importante, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Primero, la cantidad de sangre expulsada por el corazón se llama volumen sistólico. ¿Y el volumen sistólico en porcentaje a cuánto corresponde? Al 70. Sí, al 60% por 70 ml. El volumen sistólico es 70 ml y estos 60% son, como decir, de estos 120 ml, ¿cuánto es la mitad? 60, pero 60 ml sería solo el 50%. El corazón debe expulsar por lo menos 70 ml para mantener las necesidades del cuerpo. ¿Me están entendiendo? Estos 60% se llama fracción de eyección. Ojo con esto. Cuando la fracción de eyección cae, se compromete la circulación sanguínea y ahí están las insuficiencias cardíacas y todo lo que es insuficiencia cardíaca. Doctor, en el libro, en la parte que habla sobre las aurículas como bombas de cebado, menciona que en los periodos de llenado ventricular, como se llena el 75% sin la necesidad del trabajo de la aurícula, Sí. menciona que si es que hay algún problema en la aurícula y no se llega a despolarizar, puede seguir funcionando el cuerpo, y dice que eso pasa porque el corazón expulsa de 300 a 400 veces más sangre de lo que uno necesita en reposo. Pero entonces no entiendo muy bien esto de la fracción
haciendo inyección. A ver, es que no estás entendiendo una cosa. ¿Qué hace el corazón? Compensa. Ahora, es por esa razón que, a ver, medio que estás mezclando cosas que no son. Primero, no me mezcles a la aurícula con el ventrículo. Ya, en el sentido, aquí yo estoy hablando de expulsión ventricular y tú me estás hablando de llenado ventricular. ¿Ya? Escúchame, te voy a decir por qué. ¿Ya? No te olvides que los ventrículos en condiciones normales nunca están vacíos, ¿o no? ¿Sí o no? En condiciones normales están vacíos. Entonces, hoy día de hecho les voy a dar ese tema, ya un poquito ya en circulación sanguínea. Los ventrículos ya tienen 50 ml, ¿correcto? Y si hablo de 50 ml, ¿sí? Te puedo asegurar, ¿sí? De que las aurículas, cuando están así, sin que se contraigan, así llenitas, sin que se contraigan, y abriría esta válvula, llenarían 50 ml más. O sea, que prácticamente el ventrículo se llenaría con 100 ml. Esto es desde el punto de vista fisiológico, está en los libros. Por eso que no se estudian, o sea, no es que los libros estén mal. La cosa es cómo aplicar lo que dice el libro y entender lo que dice el libro. Ahora, escuchamos. Mira, la aurícula no se ha contraído. ¿Qué he hecho? Lo único que hice llenar este ventrículo fue este llenado, porque la aurícula está fibrilando. No puede contraerse. Cuando fibrila no contrae. ¿Ya? Pero el llenado rápido está. Se ha llenado el ventrículo con 100 ml. No los 120 que esperaba. ¿Ya? 100. Aunque no me creas, la contracción auricular solo ayuda con 20 ml, un poquito más, incluso 10. Entonces, se ha llenado con 100. Ahora, vámonos al ventrículo. El ventrículo ya tiene 100. ¿Cuánto tiene que expulsar? 70 ml. ¿Correcto? Sí expulsa. Pero si no expulsa 70, aunque expulse, esto es 100 ml. ¿Cuánto es el 60% de los 100 ml? 60 ml. Con 60 ml puede compensar y lo más bien. Pero ¿qué hace el ventrículo? Ante esta falta, lo que hace es aumentar su capacidad de bombeo. O sea, compensar lo que no hace la aurícula. Eso lógico hasta cierto punto, porque no es tan simple. Es como decir, se sobrecarga el ventrículo y al sobrecargarse el ventrículo por años, este ventrículo a la larga también va a fallar. Ahora, tu pregunta es, ¿que el corazón qué es lo que me dices? Mi pregunta iba más enfocada a la parte en la que dice que el corazón bombea de 300 a 400 veces más sangre de lo que nos dijo. Pero eso es en condiciones patológicas. Eso es cuando hay papel. No creo que diga normalmente, no puede, el corazón no te va a compensar, no va a bombear. ¿Para qué bombearía en vos 300 a 400 hasta lo que tú necesites? Medio que no. Sí te acepto 3 a 4 veces más. Sí puede llegar a 300, estoy seguro que sí en patología. Por eso que cuando se establecen las enfermedades cardíacas, ya está chao el corazón. Cuando el paciente tiene signos y síntomas. Ya, lo que tú dices es cierto, el corazón. Y además que dice puede. No lo hace. Puede, no lo hace. La respuesta correcta del corazón puede llegar a hacer eso, pero no lo hace normalmente. A ver, yo te pregunto, y ese es solo por lógica, ¿para qué te daría 300 a 400? Te acepto 2, 3, hasta 4 veces más de lo normal, pero que sí se da. Por eso que el corazón, por donde sea, garantiza la homeostasis, por donde sea, como sea, y te da un poquito más de lo que necesitas. Ejemplo, si yo hago ejercicio, ¿qué voy a necesitar? Más sangre. Entonces mi corazón tiene que, pero ya está dando 3 a 4 veces más. ¿Sabes cuántas veces aumenta el gasto cardíaco? 6 veces, hasta 6 veces mínimo más. ¿Qué significa aumentar hasta 6 veces el gasto cardíaco? Pregunto para ustedes. ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal? 5 litros por minuto. ¿Cuánto sería hasta 6 veces más el gasto cardíaco? 30. El corazón máximo, pero puede. ¿Entiende la palabra? Puede bombear hasta 30 litros por minuto. Este es el máximo, su meseta. Por eso que eso de números, tratar de entenderlo desde un punto de vista, primero agarrarlo con pinzas, ¿ya? Y un poquito coherente. Ahora, tú me has mezclado dos aspectos, estas aurículas con lo que estaba aquí con el ventrículo medio, que sí tiene relación, pero no hay una relación correcta. Y es por eso que los pacientes que tienen fibrilación auricular están caminando por la calle. ¿Me están entendiendo? Tienen taquicardias, todo, están caminando por la calle. ¿Por qué? Porque su corazón se llena con el llenado pasivo.
¿ya? Y logra compensar el latido cardíaco, 60% de la fracción de eyección, ¿ya? Pero cuando le dices, haz ejercicio, ese 10 ml que la aurícula tendría que bombear, no lo hace. Entonces ahí ya no puede hacer ejercicio. ¿No? Vamos a agarrarlo con pinzas esas cositas, ¿no? Como te digo, un poquito de elementos donde no le agarren al libro al pie de la letra. Ya, yo sé que también no, yo entiendo lo que tú has leído, está en el libro, está bien, pero medio 300, o sea, 300 veces que podría hacerlo, pero es para compensar lo que pasa con la aurícula que está enferma. No es por otra cosa, ¿no? No lo va a hacer en condiciones normales, te vuelvo a decir, no lo va a hacer. ¿Para qué lo haría? ¿Te imaginas un corazón que esté dando 300 a 400% más en un cuerpo normal que no lo necesita? Se va a arruinar más rápido, es como agarrar a tu auto nuevito y hacerle caminar a 100 por hora todos los días y todo el día. ¿No es? No da. No. Tiene razón, pero no, entiéndeme esto, porque esto sí es importante. Ya esto se va a presentar. Bien, entonces a esto se llama, la fracción de eyección debe ser el 60%, pero siempre y cuando el volumen telediastólico sea entre 100 hasta 120. ¿Ya? ¿Ya? Por eso que muchos de los libros, esto te maneja el libro, ¿correcto? Este es el telediastólico del libro, ¿correcto? Vas a fisiopato y este es el telediastólico de los libros. ¿Cuál tomas? 100. 60%. ¿Y cuál es el volumen latido entonces? Si es 100, 60. ¿No? Pues te puedo decir, la medicina es la carrera más inexacta que hay, pero no es inexacta por el Excel, el mensaje y no te dé, no sepas qué, sino que es muy variable. Y la normalidad es muy variable. ¿Ya? Por ejemplo, el corazón de una mujer como ella que está flaquita no va a bombear como el mío, ni como de él, ni mi corazón comparado con el de él. Es diferente. Por eso se habla en porcentajes y esas cosas. Así es. ¿Ya? Por eso tienen que hablar esto. Esta es la fracción de eyección 60%. Su corazón de él ha puesto que debe bombear hasta unos 75, por decir. ¿No ven? De ella, su corazón suficiente con 50. Con 60. ¿No ven? Es así. No es así. Ese es el detalle. Eso es lo que tienen que entender. Esa es la fisiología y la normalidad es variable. Bien. ¿Dónde estamos? Se ha producido ¿qué? El expulsivo. Y este expulsivo implica la eliminación o la expulsión del volumen sistólico, que es 70 ml según nuestro libro, es variable hasta entre 60 y 70, incluso puedo decirte que 50 todavía sirve. Incluso te puedo decir 45 sirve en el paciente todavía. ¿Ya? Esto es importante. ¿Ya? Y de aquí baja la presión de ¿dónde? Baja la presión ¿dónde? En el ventrículo. Al bajar la presión en el ventrículo que ya se ha contraído, ¿qué es lo que pasa? La válvula sigmoidea, ¿qué es lo que hace? Se cierra y se produce el segundo ruido cardíaco. Entonces el expulsivo termina con el segundo ruido cardíaco, o sea, el cierre de las válvulas sigmoideas. ¿Sí? El cierre de las válvulas sigmoideas. Y ahí termina el expulsivo. ¿Ya? Vale la pena destacar que cuando el corazón, el ventrículo en este caso, se contrae, deja un pequeño contenido de sangre, o sea, los ventrículos no se vacían totalmente. ¿Cuánto es ese contenido? 50 ml, volumen de índice. ¿Ya? Una vez que se produce esto, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, la presión aquí ha bajado o no. ¿Sí? Y aquí la presión está alta, ¿correcto? Bien, ¿qué hace la válvula? La válvula intenta abrirse ¿hacia dónde? Hacia el ventrículo. Y esto es lo que forma el punto dicrótico en esa muesquita que les he dibujado en la curva aórtica. ¿Se acuerdan? Este es ese punto. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se forma ese punto dicrótico? O esa muesquita. Justo cuando está cerrándose la válvula en el periodo, o sea, se cierra y despuésito de que se cierre se forma. Porque la sangre, como aquí está más la presión y que es menos, quiere devolverse. Pero no lo va a lograr porque las válvulas lo impiden. ¿Correcto? Bien. Entonces, una vez que pasa eso, ¿qué es lo que pasa con el corazón? El corazón, ¿qué es lo que hace? Por un pequeño lapso de tiempo, ¿qué es lo que pasa? La presión baja y el corazón ¿qué? Se relaja y se produce la relajación somnoléntica que se caracteriza porque todas las válvulas están cerradas. Listo, ahí está. ¿Correcto? Preguntas. Eso es el psicopatia.